Buenas tardes, mi nombre es Cristal Diamo. Les voy a hablar acerca de la referencia histórica sobre el derecho probatorio. Tenemos que tener en cuenta que es notoria la evolución que ha tenido a través de la historia el derecho probatorio. En el antiguo derecho romano, aproximadamente en los años de 754 a.C., y en el griego, tanto el procesal civil como el penal eran oral, y las partes tenían la carga de producir la prueba, y solo en los casos especiales se les permitía a los jueces tener iniciativa para decretarlas y practicarlas de oficio. Los medios principales de las pruebas fueron los testimonios, los documentos y el juramento. En cuanto a la prueba documental, gozó de especial consideración, particularmente en materia mercantil, habiéndose otorgado algunos documentos mérito ejecutivo directo y, por supuesto, pleno valor probatorio. Cuando las pruebas pertenecían al demandante, en virtud del principio actori incumbit onus probandi, las principales pruebas eran los escritos y las pruebas testificales, además del juramento y la pericia. En esta etapa de la historia, el que afirmaba en su beneficio la existencia de un derecho o de un hecho era quien estaba obligado a suministrar la prueba. Así pues, el demandante debía justificar su pretensión. Si no lo conseguía, el demandado era absuelto. Por una parte, el demandado no tenía que hacer prueba directa. Su papel se limita a combatir las suministradas por el demandante. La libertad de valorar la prueba es una consecuencia lógica de la ciencia empírica del mundo moderno. No solo el juez, implica un concepto técnico de la investigación, de la verdad, de los hechos, que rechaza la concepción del razonamiento judicial como un puro silogismo. Las acepciones de la palabra prueba. Tenemos que tener en cuenta que la prueba es un estado de cosas susceptibles de comprobación y contradicción que tiene lugar en el proceso de conformidad con la ley para producir convencimiento no solo al juez, sino en las partes y en el público sobre la veracidad o la falsedad de los hechos del proceso y consiguientemente para sustentar las decisiones. La palabra prueba es la de las que tienen más acepciones en la ciencia del derecho y particularmente en el derecho procesal. Aquí algunas de estas acepciones, que sería en sentido estricto: la prueba es la obtención del asesoramiento del juzgador sobre los hechos cuyo esclarecimiento es necesario para la resolución del conflicto sometido a un proceso. En sentido amplio, también se designa prueba a todo el conjunto de actos desarrollados por las partes, los terceros y el propio juzgador, con el fin de lograr el asesoramiento sobre los hechos controvertidos o el objeto de la prueba. Y finalmente, por la extensión, que también se suele denominar prueba a los medios con los cuales se pretende lograr la verificación de las afirmaciones de hecho. El concepto, definición y características del derecho probatorio. El derecho probatorio es el campo del estudio responsable por la optimización en el manejo de pruebas referentes a un proceso jurídico, como el sistema de validación en pos de evitar cualquier tipo de manipulación indebida que pueda alterar los elementos presentados. Los principios del derecho probatorio son la autorresponsabilidad, que la parte que presenta la prueba tiene la responsabilidad o de cargar, de demostrar su autenticidad y validez. Libre apreciación, las pruebas se interpretan libremente, sin que tenga un calificativo previo para ser apreciada. Veracidad, la prueba debe ser acorde a la realidad que se espera juzgar, es decir, debe ser veraz en todo momento. La unidad, cada prueba debe evaluarse de manera individual, siendo ella misma un ente independiente. Publicidad, todas las pruebas deben ser públicas, conocidas por todas las partes. Quienes son afectados por una prueba tienen derecho a conocerla para que tengan oportunidad de refutarla. La igualdad, las partes tienen la misma condición para estudiar, conocer y refutar las pruebas.
la formalidad y la legitimidad, la prueba debe cumplir con los requisitos de la lealtad probatoria, mantenerla de manera de presentarla y demostrar la necesidad de la misma. La proporcionalidad, que toda prueba ha de ser proporcional en el proceso, que es la capacidad y los derechos de las partes. La preclusión, que las pruebas se presentan en los momentos en que la ley lo establece. La preclusión, la contradicción, una vez publicada la prueba, nunca antes se puede contradecir, refutar, pedir anulación o controvertir la prueba. La libertad, las partes están en libertad de presentar cualquier medio de prueba. La licitud, las pruebas deben ser obtenidas solo por medios legales. No son válidas las pruebas obtenidas por coerción, robo, amedrentamiento o contra alguna normativa legal de cualquier tipo que se deba someter a la cadena de custodia de ser necesario. La necesidad, es decir, toda prueba debe ser necesaria, no opcional. Cuando una prueba es opcional, no determinante, queda descartada o se limita al nivel de evidencia. Y finalmente, lo que es la inmediación, es decir, toda prueba debe ser presentada ante el juez que lleva el juicio, salvo cuando ocurre el caso de una prueba anticipada. La naturaleza jurídica de la prueba. Una de las cuestiones más debatidas de la prueba pericial en su naturaleza jurídica, y es esta una cuestión fundamental en el orden a dotarla de máxima eficacia. Esto es permitir que el juez logre el más correcto enjuiciamiento de los hechos controvertidos. Tradicionalmente en la doctrina encontramos dos posturas sobre la naturaleza jurídica de la prueba pericial. En primer lugar, aquella que la configura como un verdadero medio de prueba, debido a que el dictamen pericial se rige a provocar la convicción judicial en un determinado sentido. Esto es la actividad que realiza el perito, tiene finalidad probatoria, ya que tiene a la fijación de la certeza positiva o negativa de un hecho. Y en segundo lugar, aquella que la configura como un mecanismo auxiliar del juez, ya que mediante el dictamen pericial no se aportan hechos distintos de los discutidos en el proceso, sino que se complementan los conocimientos necesarios para su validación por parte del juez. Actualmente, en los ordenamientos jurídicos más cercanos, impera la segunda postura, permitiendo en consecuencia al juez ordenar la pericia cuando le estime conveniente. Las fuentes de la prueba. Las fuentes de prueba se ubican en un plano previo y ajeno al proceso jurisdiccional. Los medios de prueba aluden a conceptos jurídicos y solo existen en el proceso en cuanto en él nacen y se desarrollan. Las fuentes de prueba son los elementos que existen en la realidad y los medios consisten en las actividades que es preciso desplegar para incorporar las fuentes en el proceso. La fuente es anterior al proceso y existe independientemente de él. El medio se forma durante el proceso y pertenece a él. La fuente es lo sustancial y material y el medio lo objetivo y formal. Los principios de legalidad de la prueba. Está el principio de formalidad y legitimidad de la prueba. La prueba, para ser aprendida, requiere el cumplimiento de formalidades de modo, tiempo y lugar. Además, debe estar exenta de vicios como error, fuerza, violencia, etc. La prueba debe provenir únicamente de los sujetos legitimados por ellos. Los principios generales de la prueba judicial. La prueba judicial es un acto procesal mediante el cual se le lleva al juez el convencimiento de los hechos materia de la controversia. De la anterior sección se refiere en primer lugar de que la prueba judicial es un acto por cuanto proviene de la voluntad de quienes la producen. Y en segundo lugar, de carácter procesal, pues solo tiene realización u opera en el proceso donde construirán su razón de ser. Y en tercer lugar, tiene como finalidad llevarle al juez el conocimiento o la certeza de los hechos. El objeto o finalidad de la prueba no es otro que formar la convicción del juez o al tribunal en lo que se respecta a la verdadera existencia de los hechos introducidos en el debate a través de los escritos de acusación, así como en lo referente a la participación del acusado en tales hechos. El órgano de la prueba es toda prueba portadora o formadora
de la información que sirve para establecer la veracidad o falsedad de los hechos del proceso. Ejemplo, el testigo y el experto, en este caso será el testigo y el experto. Y finalmente, el objeto de la prueba sería la materia, sustancia, cuerpo, persona o cosa sobre la que se practica la prueba. Esto es todo. Feliz tarde. Gracias por su atención.